Este tema quiero conversar con Ramón Huanipa. Su padre es un preso político del régimen venezolano. Ramón, gracias por atendernos. Te saludamos desde Canal 26 aquí en la República Argentina. Saludos, buenas noches y gracias a ustedes por invitarme. Ramón, contanos un poco la historia de tu papá. ¿Por qué tu papá está detenido en manos del régimen venezolano? Bueno, mi padre es principalmente uno de los líderes políticos de las fuerzas democráticas, quizás con mayor trayectoria. Ujú. Él fue en su momento gobernador electo del estado Zulia en el 2017, pero fue destituido por Nicolás Maduro ante la negativa de juramentarse frente a una Asamblea Nacional ilegal, ilegítima, impuesta por Nicolás Maduro. Él se niega a juramentarse y es posteriormente destituido. También ha sido diputado a la Asamblea Nacional, fue vicepresidente en el periodo 2020-2021, si no me equivoco. Ujú. Y bueno, en este último proceso para las presidenciales, él fue uno de los líderes que acompañó a María Corina y Edmundo González en todo el proceso de campaña, codo a codo con ella. Sí. Y post-electoralmente es uno de los que también decide quedarse en el país cuando ya estaba esta arremetida del régimen con el tema de la represión, forzando exilios por parte de algunos dirigentes, apresando a otros. Mi padre fue uno de los que se quedó a pesar de eso. Y bueno, posteriormente entonces es detenido, secuestrado, mejor dicho, el 23 de mayo del 2025. Es decir, que lo secuestraron días antes de... No, perdón, casi un año después de las elecciones en las que gana Edmundo González Urrutia. ¿Cómo fue ese momento? ¿Vos estabas cuando se llevaron a tu papá? No, él ya estaba desde el 28 de julio, Sí, él se encontraba en Caracas, él sí. votó temprano en nuestra ciudad natal, Maracaibo, Estado Zulia, y luego viajó a Caracas a defender el voto y en sus propias palabras dar la vida si era necesario para que se respetara la voluntad del pueblo. Sin embargo, obviamente, como te dije anteriormente, empieza esta arremetida por parte del régimen Ujú. y muchos de los dirigentes tienen que de alguna manera pasar a la clandestinidad, mi padre es uno. Mi padre pasa a la clandestinidad todo este tiempo hasta su detención, saliendo 2 o 3 veces para manifestaciones puntuales, llamadas por María Corina en calidad de líder, pues en pro de la defensa del voto y todo esto. Pero de resto pasa todo este tiempo escondido. Y él es secuestrado en uno de sus sitios de escondite. De alguna manera dieron con su locación y bueno, y se lo llevaron a las 2 de la mañana aproximadamente. Nosotros nos enteramos a las 10 de la mañana del mismo día. Para ustedes, los familiares, ¿cómo ha sido ese tiempo de tener a tu padre en la clandestinidad, seguramente con muy pocas posibilidades de comunicarse con él a los efectos de proteger justamente la vida de tu padre para que no sea descubierto por el régimen? Contanos cómo fue ese tiempo. Bueno, pues por obvias razones muy complicado. Personalmente, en nuestro caso, ser víctima de las garras de esta gente, como en efecto pasó, Ujú. obviamente eso te mantiene de alguna manera ansioso, ¿no? Y por supuesto él aprovechaba todas las veces que podía hablar con nosotros para mantenernos en calma, para que manejáramos las expectativas, tanto las positivas como las negativas. Él siempre fue muy franco y muy honesto con nosotros. Nosotros siempre, bueno, yo soy un adulto, a mí no me lo tenía que explicar con manzanitas, por así decirlo, pero a mis hermanos sí se los explicaba con total franqueza y les decía, es posible que yo vaya, que a mí me metan preso, Sí. porque de esto se trata, ¿no? O sea, contra esto estamos peleando. Eh, y bueno, obviamente uno simplemente espera que nunca suceda, espera que él pueda salirse o escaparse de todas las veces que lo intenta. Pero bueno, evidentemente llega el día y nos toca primero tragar grueso y respirar y empezar a pensar en ahora que viene. Y así lo hemos estado haciendo En hasta ahora. algún momento, Ramón, vos como familiar de tu padre, hijo ya adulto, ¿temiste de que el régimen podía secuestrarte a vos a los efectos de presionarlo a tu padre para que tenga otro tipo de actitud política? Siempre fue una realidad, siempre fue una posibilidad. De hecho, hubo un par de ocasiones en las que funcionarios del SEBIN llegaron a estar a las afueras de la urbanización donde vivimos, una urbanización cerrada. Y obviamente nos dábamos cuenta, había gente amiga, no voy a aclarar mucho de dónde, pero nos pasaban información o nos pasaban fotos de las patrullas afuera, sabiendo que mi papá está en Caracas.
Entonces eso es obviamente un llamado de atención hacia uno. Es decir, mira, sabemos que tu hijo está aquí, cuidado con lo que vas a hacer, ¿no? Y eso también siempre fue una conversación entre mi papá y yo. Sabemos que era una posibilidad, pero obviamente que, bueno, no te puedo decir que no es que no tenga miedo, pero Ujú. yo creo que todos sabemos en lo que mi papá se estaba metiendo y todos lo apoyamos y yo personalmente estaba dispuesto a correr cualquier riesgo si eso ayudaba a la lucha de mi padre. ¿Qué sabes ahora de tu padre? ¿Dónde está? ¿Pudiste tener contacto con él a partir de la caída de Nicolás Maduro, como sí han podido otros familiares de presos políticos que aún no han sido liberados, pero que sí al menos saben en dónde están detenidos y han podido tener algún tipo de contacto con ellos? Bueno, nosotros sabemos dónde está nuestro papá. Él está en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Mari Pérez. Él no está en uno de estos sitios de reclusión un poco más comunes, en el caso de los presos políticos, como el Helicoide o el Rodeo. Sí. Él está solo, aislado en este sitio, que es una división de investigación penal, es un lugar pequeño. Creo que es el único preso político que hay ahí, no tengo conocimiento de otro. Y de hecho, siempre que hemos ido a llevar la comida, somos los únicos allí. Entonces... Sabemos que él se mantiene ahí, nos dan reportes de que se mantiene bien, de que se mantiene tranquilo, pero es solamente el reporte. Yo no he tenido O visitas, sea, no he vos no lo tenido pudiste contacto ver directo en con todo él, este ningún tiempo, no tipo. pudiste nunca verlo, Solamente una vez, una sola quizás vez. un mes después de su detención, por 20 minutos, que Ujú. lo vi bien, lo vi tranquilo, lo vi fuerte, lo vi sereno, pero después de eso no hubo más visitas, ¿Y después de la caída de Maduro no cambió nada? en absoluto. Nosotros, de hecho, el 8 de enero, que es cuando se anuncia esta supuesta excarcelación de un número importante de Sí. presos políticos, rápidamente recibimos información de que nuestro padre iba a salir allí. Y yo no vivo allá, entonces yo viajo inmediatamente al otro día a Caracas en búsqueda de información, en búsqueda de respuestas y no consigo absolutamente nada. Ellos me dicen que está todo normal, que no ha llegado ningún tipo de información sobre liberaciones ni nada. También me niegan la posibilidad de visitarlo, por supuesto y se mantiene todo con el mismo hermetismo del primer día. O sea que para vos y tu familia, desde el 3 de enero hasta aparte, lo único que cambió fue la expectativa, no más que la Es, expectativa. exactamente, exactamente. ¿Y qué pensás de lo que está pasando ahora en Venezuela, ¿no? De Delcy Rodríguez. Yo leía hoy una nota que le hacen en un medio de España a María Corina Machado y ella sigue reafirmando que hay que tener cuidado con Delcy Rodríguez, que entiende lo que está haciendo Trump y lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, que era hasta ahora el único camino posible para iniciar un proceso de liberación de Venezuela, pero que tampoco había que engañarse de quién era la persona que estaba al frente del gobierno venezolano. Bueno, indudablemente, Delcy Rodríguez acababa de ser la vicepresidenta del régimen de Maduro, es decir, la segunda al mando. Eso ya te tiene que decir lo suficiente como para entender por qué ella no es nuestra persona ideal para liderar la transición. Es decir, Estados Unidos, y que tengo que decirlo, es nuestro gran aliado y le agradecemos toda la ayuda que nos ha dado, pero ellos tienen su manera de controlar las cosas y ellos serán los que ejerzan esta presión encima del régimen actual de Delcy Rodríguez. Pero para nosotros sigue siendo parte del mismo aparato. Porque fíjate, por ejemplo, te doy el ejemplo muy sencillo. El jueves ese jueves 8 anuncian esa excarcelación masiva y ese mismo día liberaron 14 de presos políticos nada más. Entonces, de masiva no tuvo nada. Al otro día liberaron dos, tres más. Un día te liberan 20 y al otro y pasan 3 días y no liberan a nadie. Entonces, se ve que es un monopolio. Aquí no hay ningún tipo de buena fe, no hay ninguna buena intención, no hay ningún tipo de motivación a reconciliar al país, como tanto les gusta hablar a ellos, y su discurso siempre gira en torno a la reconciliación, pero ellos no se están reconciliando con nadie. Y obviamente el llamado de atención es, tengan cuidado porque si este régimen siente que tiene el poder suficiente para quedarse, se va a quedar. Y va a tratar de bypassear todas las presiones que pueda bypassear. Entonces ese es el llamado a tener cuidado. Nosotros confiamos es en el gobierno de los Estados Unidos que nos ha ayudado hasta este punto, no en el régimen de Delcy. Ujú. ¿Seguís caminando con miedo por las calles de Venezuela? Bueno, yo creo que
el miedo es algo que se hace parte de tu día a día, como te lo dije anteriormente, y yo no hablo por mí mismo, por mí solamente, hablo por cualquier familiar de preso político. Siempre está la duda de si te van a buscar a ti también, o si van a buscar a tu vecino, o a tu tía, o a tu otro familiar. Ujú. Yo tengo dos familiares presos políticos, porque está mi papá y mi tío Pedro, que está en casa por cárcel, pero pasó unos meses en el helicoide. En el Entonces, helicoide. ¿Y sabés, sí, sabés qué vivió en el helicoide? ¿Fueron torturados tu papá y tu tío? ¿Sabés algo de eso? bueno. Bueno, mi tío no habla al respecto Ajá. y yo respeto ese silencio, pero es obvio que solamente estar preso injustamente es suficiente tortura. Mm. Porque en el caso de mi padre acababa de perder a su esposa, a nuestra madre, unos 4 o 5 meses antes de las elecciones. Es un hombre que no ha ni siquiera tenido derecho a tener un duelo, no ha tenido derecho a tener a su familia. Mis hermanos no lo han visto, mis hermanos no lo han tocado en 2 años. Entonces, eso es suficiente tortura, sabiendo que puede haber más, pero eso es suficiente tortura. Entonces, obviamente, vuelvo a lo anterior, no hay ningún tipo de intención de reconciliación. Entonces, el miedo es palpable, pero al mismo tiempo hay que enfrentarlo porque nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos compete, que es luchar por nuestros familiares por nuestros familiares que están presos. Ramón, ¿qué te pasa cuando escuchás análisis por afuera de lo que están viviendo ustedes los venezolanos, que dicen, bueno, en realidad Estados Unidos se excedió en el ataque para llevárselo a Nicolás Maduro porque hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y en definitiva nadie puede apoyar que una fuerza extranjera ingrese a nuestro país, bombardee y se lleve detenido al presidente? ¿A vos qué te pasa cuando escuchás desde la comodidad de algún escritorio en el exterior de Venezuela opinar sobre esta particularidad y la metodología que ha utilizado los Estados Unidos? Bueno, yo pienso dos cosas particularmente. La primera es que injerencia, si es de lo que estamos hablando, injerencia ya hubo por parte de otros regímenes autoritarios, como el chino, como el iraní, como el ruso, que ya estaban Y haciendo el en el cubano. país lo que querían. Sí, de Cuba, exacto. Nosotros ya estábamos financiando esos regímenes autoritarios para que ellos también aumentaran su represión contra sus manifestantes y fueran el aparato destructor de sus países, como en el régimen fue de este. Entonces ya nosotros estábamos patrocinando a otros regímenes autoritarios. La injerencia ya existía. Entonces no es un tema de soberanía ahorita, es un tema de soberanía desde hace años. Y nunca hubo una queja cuando eran ellos, cuando eran los chinos, los cubanos, los iraníes y los rusos, los que estaban haciéndonos daños a nosotros. Y en segundo lugar, el exceso lo ha cometido el régimen. Es una dictadura. Es un régimen que ha matado gente. Es un régimen que persigue periodistas, persigue madres, persigue adolescentes, persigue personas de adultos mayores. Tiene encarcelados a cualquier cantidad de personas. Hay más de 1.000 presos políticos contabilizados. Y los que no se contabilicen, entonces todavía hay más. Este es un régimen que ha acabado con la vida de diputados, de contrincantes políticos, ha exiliado a más de 8 millones de venezolanos. Entonces el exceso por llevárselo. A Nicolás Maduro le dieron una fe de vida. 10 horas después, al hijo de Nicolás Maduro le dieron una fe de vida 10 horas después, porque hay una foto de Nicolás Maduro en el helicóptero. A mi padre, a mi padre no le dieron una fe de vida. La fe de vida que a mí me dieron de mi padre fue el discurso del policía en la puerta. Mira, él está bien, él está tranquilo. Y esa es la fe de vida que tienen muchos familiares de presos políticos aquí. Entonces, excesos, vamos a hablar entonces de los excesos del régimen venezolano. Ah. Es muy interesante esto último que estás marcando. ¿Cuánto tiempo después supiste algo en serio de tu papá, más allá de lo que te podían decir las autoridades, que podías creerles o no? Te tenías que aferrar a algo. Mira, el día que lo vi, yo supe realmente que él estaba vivo y que él estaba allí. Y eso fue quizás mes y medio después de que lo detuvieron. Y como te dije, no lo volví a ver. Entonces, todo lo que yo tengo de información es el salto de fe que yo hago cada vez que yo pregunto o que un familiar pregunta y le dicen, él está bien, está tranquilo. Me toca creerles. A Nicolás Maduro tiene un debido proceso. Mi padre no tiene acceso a su abogado, no tiene acceso a visitas ni a llamadas. Y nosotros ni siquiera sabemos cómo le va allá adentro, qué pasa adentro. No lo sabemos. Ellos sí lo saben. Ese Entonces, organismo, excesos ese de este organismo lado. es el que está manejado por Diosdado Cabello, la Policía Nacional. Efectivamente. Sí, todas las policías realmente son manejadas por el Ministerio de Interior, Ujú. que es él. ¿Y es el más temido en Venezuela? ¿Es aún más temido Diosdado Cabello que Delcy Rodríguez o que Vladimir Padrino López? Bueno, para serte honesto, yo creo que
todos forman parte del mismo aparato, se distribuirán las tareas, pero yo creo que de temer son todos, porque al final del día hay una realidad, que es que Nicolás Maduro fue detenido junto a su esposa Cilia Flores y el país sigue estando liderado por ellos y siguen habiendo detenciones, siguen habiendo secuestros de personas inocentes, porque se siguen registrando. Lo que pasa es que el número o la noticia de la liberación de presos políticos quizás opaca un poco esto otro, pero esto sigue sucediendo, o sea, nosotros seguimos bajo un régimen autoritario, Ujú. que Estados Unidos de alguna manera está encargándose de controlar, pero como te dije al principio, ellos si ven un poquito de posibilidad de seguir haciendo de las suyas, la van a hacer. Ramón, agradeciéndote esta charla con Canal 26, con la República Argentina y conociendo los detalles de lo que nos has contado, te pido a modo de cierre de esta nota una reflexión final de lo que vos crees que debe pasar en las próximas horas, no solo con la liberación de tu padre y el resto de los presos políticos, sino con lo que debe pasar en Venezuela. Bueno, tú lo dijiste, lo primero es, y es lo que siempre he dicho, lo primero tiene que ser la liberación de todos los presos políticos, policías, militares, políticos, sociedad civil, todos sin excepción. Pero además de eso, lo que tiene que haber en el país es un profundo proceso de reconstrucción de todo lo que ellos nos han quitado y que además la presión que se ejerce desde la comunidad internacional tiene que ser certera y tienen que terminar de entender, porque yo creo que ya lo entienden, pero tiene que materializarse ese apoyo en el que realmente nos permiten vivir en democracia y libertad, porque no podemos solos, lo hemos demostrado, hemos dado todo en la calle y sabemos cómo se porta este régimen. Entonces Ujú. necesitamos esa ayuda para finalmente vivir en ¿La paz. imaginás a María Corina Machado en algún momento presidiendo el país? Sí, sí la imagino, sin Gracias, duda alguna. Ramón. Fuerte abrazo. Gracias.